Le hemos llamado a Manuel Olivares, que es el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y que forma parte de este Frente de Masas Populares que pues se ha pronunciado precisamente en torno a este asesinato artero de esta mujer juventina que bueno pues junto con otros pobladores han pues pasado momentos muy difíciles con el tema de los talamontes, con el tema del crimen organizado que está ya asociado desde luego con el tema de los talamontes y demás cuestiones en esta zona de Guerrero. Manuel Olivares, te agradezco que nos tomes esta llamada telefónica para compartir con el auditorio pues la información que se tenga acerca de lo que acabo de comentar en términos generales y este pronunciamiento que hace pues esta red de organismos por derechos humanos que se ha manifestado el día de ayer. Buenos días y bienvenido, Manuel. Muy buenos días y pues al contrario, ¿no? Agradecer el espacio para dar a conocer a toda la ciudadanía de México de lo que está ocurriendo en estos días aquí en el estado de Guerrero. Cuénteme los hechos, el contexto, cómo es que se da el asunto, incluso cuéntenos para el público que nos oye en la República Mexicana, ¿quién era Juventina Villa Mójica? Bueno, quiero decirte para iniciar que pues el artero asesinato de Juventina Villa Mójica es una de las muchas muertes anunciadas, ¿sí? Porque muchas de las víctimas que han sido asesinadas cobardemente, antes de ello han solicitado el apoyo, el auxilio del Estado mexicano y de los gobiernos en particular. Y esos gobiernos han sido omisos en garantizar la integridad física de estas personas. Y en ese sentido, pues yo quiero decir que Juventina Villa Mójica... Manuel, le voy a interrumpir un segundo. Ajá. Ella llevaba, ella iba en ese momento acompañada de 10 agentes de la policía estatal que técnicamente la iban protegiendo porque la situación ya era crítica para la comunidad y para ella precisamente en ese momento. Sí, mira, y te voy a decir una cosa, ¿no? Porque de hecho la mayor parte de la información que tenemos respecto a los hechos es información oficial. Está el comunicado de prensa. Como bien lo decías en la introducción, esa zona no hay comunicación telefónica para nada, y hay que ir a un cerro. Entonces, de antemano, pues como pues el gobierno es el que tiene ahorita un poco más de información y todo, pues de ahí vienen. Y precisamente iba en el sentido de que la información que a mí me dio el secretario general de gobierno, el licenciado Humberto Salgado Gómez, fue en el sentido de que iban 5 policías adelante y 5 policías atrás, y que ante el ataque se guarecieron. Eso dice el comunicado de prensa. Decir se guarecieron quiere decir que se escondieron, se protegieron ellos. No, el objetivo no fue ni era proteger a quien supuestamente debían de hacerlo. ¿Quién era Juventina, Manuel? Cuéntanos. Mira, Juventina Villa Mójica, junto con su esposo Rubén Santana Alonso, desde hace entre 15 y 20 años iniciaron una lucha por la preservación de los bosques, concientizando a los habitantes de esa parte media de la sierra, primero para que ellos mismos no talaran los bosques, los conservaran, y también para no permitir que gentes externas entraran a esos terrenos a explotar la madera. Es una parte que podemos considerar virgen y que su riqueza forestal es grande, ¿sí? Entonces, Juventina, después del asesinato de su esposo Rubén Santana Alonso, el 15 de febrero del 2011, pues continúa con esa postura, con esa lucha de seguir protegiendo y defendiendo los bosques en contra de la delincuencia organizada que ya se había asentado en esa parte de la sierra, ¿sí? En ese sentido, pues empezaron las amenazas de muerte en contra de ella y en contra de toda la población, con la clara intención de expulsarlos de ahí y tener manos libres, no solamente para explotar los bosques, sino para posteriormente cultivar droga, ¿sí? Entonces, dentro de ese contexto, como hoy existen prácticamente entre 20 y 25 muertos, asesinados de la misma familia. 20, 25 de la misma familia. De la familia Santana Villa,
Entre hijos, sobrinos, primos, yernos, prácticamente todos de la misma familia. ¿Cómo se dan las cosas en el caso de Juventina y este asesinato? Porque sabíamos, y se dijo también en la versión oficial, que había una suerte de traslado de la comunidad de un lugar a otro. ¿Cómo estaba el asunto? Mira, después de, digamos, el 18 de septiembre tuvimos una reunión con el secretario general de gobierno, donde la señora Juventina tuvo el acompañamiento de nosotros. A ver, cuando digo de nosotros, tuvo el acompañamiento del doctor Raimundo Díaz Taboada, del colectivo contra la tortura y la impunidad, del doctor Bertoldo Cruz, miembro del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, y tu servidor como secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos. En esa reunión eran dos los temas que fuimos a tratar. Primero, la falta de seguimiento a los asesinatos de cerca de 15 personas, donde los ministerios públicos no estaban realizando las indagatorias correspondientes, ni siquiera habían subido a la sierra a hacer las diligencias respecto a esos homicidios y hacer investigaciones. En ese sentido se acudió y se pidió que se instruyera a la Procuraduría de Justicia a cumplir con su obligación de investigar y castigar a los responsables. Manuel Olivares. Y al mismo tiempo a manifestar la preocupación por el asedio, las amenazas que se estaban viviendo. Ya anteriormente ahí en la sierra había 21 elementos de la Policía Estatal protegiendo no solamente a doña Juventina, protegiendo a toda la comunidad de La Laguna. Después de esta reunión que tuvimos el 18 de septiembre, se incrementan el número de efectivos a 31. Entonces, pero a pesar de tanto policía, que se puede considerar muchos, los ataques a balazos contra la comunidad de La Laguna eran constantes. Las amenazas a través de los radios de comunicación que se utilizan mucho en la zona eran también constantes. Incluso a los policías los amenazaban de que pues se retiraran y se hicieran a un lado porque iban a acabar con toda la gente de La Laguna, ¿sí? Entonces, posteriormente a esto, el 26 de noviembre tuvimos también reuniones nuevamente para, ante la desesperación de la gente, porque con doña Juventina como líder del comité de desplazados que ya se había formado en esas poblaciones, acude a nosotros vía telefónica y nos pide, prácticamente nos suplica que agilicemos los trámites para su desplazamiento. Vamos el día 18 de noviembre a una reunión con el gobierno y le planteamos así de manera firme la necesidad de sacar a la gente ya de la sierra y trasladarla a Chilpancingo o a Iguala, donde deberían de instalarse albergues o campamentos. Planteamos que este problema debía tratarse como un tema de desastre humano, porque es un grupo numeroso de la delincuencia organizada que está aniquilando, que está exterminando a la gente de la sierra. El secretario general de gobierno se molesta ante nuestra exigencia y nos dice que si estamos dispuestos a firmar un documento donde bajo nuestra responsabilidad la gente va a ser trasladada sin tener un lugar fijo, un lugar seguro donde llegar, que él lo hace inmediatamente. Obviamente nosotros no estamos en posibilidades de suplantar, de tomar obligaciones que tiene el gobierno. Claro. Entonces lo único que le dijimos, bueno, lo único que esperamos es que no haya una muerte más antes de que ustedes decidan sacar a la gente de ese lugar, ¿sí? Ya entonces, el lunes 26 de noviembre acudimos en compañía de una habitante originaria de ahí de La Laguna, pero que vive en la comunidad de Puerto de las Ollas. Acudimos nuevamente con el secretario general de gobierno, pues ya con la súplica, la señora llorando, de que ya no podían permanecer ahí, porque ya existía el eminente riesgo de que iban a llegar a matarlos. Es así como acordamos que para el día miércoles 28 iba a realizarse el traslado provisional hacia Puerto de las Ollas. El miércoles 28.
que es cuando es asesinada la señora Juventina Villa. Exactamente el mismo día. Entonces, ahí quedamos con el secretario estatal de Seguridad Pública y el secretario general de Gobierno, que el día martes, durante la tarde-noche, llegaría más policía, llegaría las camionetas de doble rodada que le llamamos nosotros, para poder trasladar a toda la gente con sus cosas, ¿sí? Pero también nos dijo el secretario general de Gobierno que iba a solicitar la intervención del ejército para hacer recorrido previo en toda la ruta, porque sabemos que hay pues retenes de hombres armados que han colocado troncos, piedras en la brecha para que nadie entre o salga. Entonces entendimos que el traslado iniciaría el día miércoles por la mañana. Por la mañana hablamos entre 6 y 8, 9 de la mañana, ¿sí? No entendemos el por qué, según el reporte, la muerte de la señora Juventina se da como a la 1:30. ¿Qué estaban haciendo todavía ahí cuando ya deberían de haber avanzado? Deberían de ir casi a medio camino, ¿sí? Esto a nosotros sí nos pone en dudas. Y lo peor de todo es que nosotros sentimos que la señora Juventina había visto algunas irregularidades en la organización y en los tiempos, y precisamente iba a la parte alta para comunicarnos lo que ella estaba viviendo, lo que estaba mirando. ¿Era para eso que subía, piensas? Nosotros pensamos que era eso. Quería hablar por teléfono y tenía que subir al cerro. Sí, tenía que ir al cerro, y siempre de que había algo irregular, pues siempre buscaba la forma de ir al cerro a comunicarnos qué es lo que estaba pasando. Ahora, la brutalidad, Manuel, a mí me tiene consternada, desde luego la muerte misma, pero la manera en que la asesina me parece de una cobardía inaudita. Esta mujer que iba en su cuatrimoto con sus hijos, presuntamente resguardada por estos 10 agentes estatales, y que la reciban 30, 40 hombres armados y la acribillen, me parece algo demencial. Mira, yo creo que precisamente por eso nosotros hemos insistido en que la responsabilidad del gobierno del Estado, porque esta situación del gran número de gente armada, de la delincuencia organizada que se mueve en la zona, no es la primera vez que se conoce. No, has hablado de muchos asesinatos. Es algo que se ha venido denunciando constantemente. La señora Juventina dio nombres de muchas de los integrantes de este grupo, dio nombres, dio datos, dio todo. ¿Ante el Ministerio Público? Ante el gobierno del Estado, ante el Ministerio Público, cuando un grupo de ellos fue detenido con armas de alto poder por el ejército y que posteriormente los liberaron, y ella los había señalado como los autores materiales del asesinato de su esposo, Rubén Santana Alonso, ¿sí? Entonces, pues la cobardía, la hazaña con que las mataron nos indica que el objetivo era no dejarla salir ya de ahí de la comunidad de La Laguna. Y ante esa realidad, nosotros dijimos, el gobierno ha sido omiso, ha sido retardatario en actuar para proteger a las personas. Una muerte anunciada, dices, Manuel. Más que anunciada. Era una muerte anunciada. Esto me recuerda el caso de la otra ecologista, Eva Alarcón y Marcial, que yo recuerdo que habíamos tenido una reunión con mandos militares y todo, y la señora Eva Alarcón, llorando, pedía el apoyo, pedía la protección, la pidió. ¿Y qué pasó? Nada más la escucharon, las cosas quedaron así y finalmente fueron desaparecidos, que hasta la fecha no sabemos dónde quedaron. ¿Sí? Es cierto. Entonces, en este caso nosotros decimos, es que es el gobierno el que tiene la responsabilidad de lo que ha sucedido. ¿Y han hablado con el gobierno, con el gobernador, Manuel, ustedes como Frente de Masas Populares? Estamos buscando una audiencia con carácter de urgente. Pero urgentísimo, Manuel. Pero nos dicen que el gobernador estaba en la Ciudad de México dialogando con los diputados federales por lo de los presupuestos. Sí, y hasta ahorita no nos han dado ninguna respuesta. Y esto nos indica también que hay, digamos, un menosprecio a la vida,
una negligencia ante la problemática grave que se está viviendo. Ahora, frente a un asesinato donde perdió la vida, como decíamos, Juventina Villa Mojica y su hijo Reinaldo Santana, de 11 años de edad, entiendo que su hija iba también ahí y logró salvarse, logró correr. Es la información que nosotros tenemos. Te repito que no hay forma de comunicarse y entendemos tal vez que la señora Juventina únicamente en su teléfono celular tenía registrados nuestros nombres y que no sabemos qué destino tuvo ese teléfono. Entonces, pues ella era prácticamente como líder del comité de desplazados. Ella era la que mantenía la comunicación con nosotros. Y no tenemos idea entonces qué pasa con la propia comunidad de doña Juventina que estaba por trasladarse. Lo que sabemos ahorita, por versiones también de la Secretaría General de Gobierno, es que este día la gente va a ser trasladada a Puerto de las Ollas. ¿Trasladada por quién? ¿Con el acompañamiento militar, por lo menos? También entendemos es que subieron más elementos policíacos, e incluso que el ejército ya estaba en la zona desde el día de ayer, y que pues entendemos que ellos son los que van a dar la protección. Y se supone que, bueno, ya la comunidad se sentirá medianamente más segura en el puerto de Ollas, ¿cómo están ahora? Para nosotros es muy relativo eso, ¿no? Porque pues con el control que la delincuencia organizada mantiene en la zona, para nosotros no es remoto que incluso ya se hayan desplazado hacia Puerto de las Ollas para seguir acechando e intentar seguir acabando con algunas personas que consideren riesgosas. Leímos algunas declaraciones precisamente del visitador allá de Guerrero, donde se hablaba de que Juventina pues tenía programado para este viernes una reunión con la procuradora de Guerrero, Marta Elba Garzón Bernal, pues para saber cómo iban las investigaciones del asesinato de su familia, y ahora ya está muerta. Sí, eso es lamentable. La cita era hoy. Junto con el doctor Raimundo Díaz Taboada y el doctor Bertoldo Martínez Cruz, estábamos dándole seguimiento a esto. Nosotros decidimos por hoy no asistir a esa audiencia porque no es posible asistir a una audiencia, una reunión, una mesa de trabajo, cuando las personas que están pidiendo justicia son asesinadas. Ni más ni menos, Manuel. No perdamos la comunicación, te apreciaré mucho que sigamos muy de cerca la información que tenga estas organizaciones. Estamos hablando por lo pronto de 10 organizaciones que se han juntado en este frente, pues entre otras cosas para manifestarse públicamente, para hacer un llamado de atención, no solo a Guerrero, sino al país entero, porque el tema desde luego que es por Juventina, es por toda la comunidad y es por el conjunto de casos que se presentan, no solo en Guerrero, pero en esta zona muy particularmente, en donde el crimen organizado, los talamontes, los saqueadores de los montes y de los bosques, pues tienen este tipo de conductas criminales en contra de las poblaciones, de los ciudadanos, de las personas que como Juventina, como su esposo asesinado, como toda la familia asesinada, para la defensa de los bosques. Frente a eso estamos, frente a campesinos ecologistas, digámoslo así, que tratan de frenar una acción criminal que ya no solamente le quita la vida al bosque, sino le quita la vida a las personas. Sí, nada más quiero comentarte esto, que este hecho y el número de personas que intervinieron en el asesinato de la señora Juventina son una prueba innegable de que la delincuencia organizada, la violencia ha rebasado la capacidad del Estado mexicano y del gobierno de Guerrero, y que son los que de alguna manera están gobernando a un ladito de los gobiernos constitucionales. ¿Quién manda en realidad? Sí, eso queda demostrado pese a la negativa de diputados y corifeos del gobierno, ¿sí? Manuel Olivares, pues lo que estamos aquí sabiendo es un retrato crudo y dramático de lo que acabas de decir. Manuel Olivares, te agradezco mucho la comunicación y no perdamos el contacto. Estamos en comunicación. Seguro que sí. Gracias y buenos días. Esta es parte de la historia de lo que en estos últimos días y horas se puede saber de lo sucedido con Juventina. Y bueno, ahora tenemos más información a raíz de un asesinato con estas características que, como dije al principio, nos estremece, nos sacude, nos debe sacudir una muerte con estas características, la muerte de Juventina Villa y de su hijo Reinaldo Santana. Y sí, hay un comunicado oficial. Antes de irme a la pausa, lo leo, es el comunicado que se dio a conocer el 28 de
de noviembre. Es un comunicado que empezó a circular el 28 de noviembre cuando se dio a conocer la muerte de Juventina y de su hijo. Dice lo siguiente el gobierno de Guerrero. La coordinación operativa de la región de Tierra Caliente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil informó que aproximadamente a las 13:35 horas del día de hoy, o sea el 28 de noviembre, un grupo armado en la comunidad de La Laguna, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, acribilló a la señora Juventina Villa Mójica y a su hijo Reinaldo Santana Villa, quienes, entre otras personas, iban a ser trasladadas de la comunidad de La Laguna a la de Las Ollas del propio municipio. Según el reporte oficial, los hoyoxisos iban resguardados por 10 elementos de la Policía Estatal Preventiva, 5 de los cuales iban a bordo de una unidad oficial y 5 elementos más caminando, mientras que la señora Villa y su hijo Reinaldo se trasladaban a bordo de una cuatrimoto, situación que por las condiciones del terreno les permitió adelantarse y dejar atrás a sus acompañantes de seguridad pública, dice el comunicado. Esta situación permitió que los agresores los sorprendieran, pues al parecer ya los estaban esperando, lo cual trajo como consecuencia que fallecieran en el mismo momento del atentado. Al parecer, el propósito de la hoy oxisa Juventina Villa Mójica era el de realizar una llamada telefónica, para lo cual tendría que llegar a la parte alta del cerro o de un cerro, ya que desde ese punto se cuenta con la señal del servicio correspondiente. Tal como fue informado a la opinión pública, dice el gobierno, a través de diversos medios de comunicación, las autoridades gubernamentales estatales, directamente con representantes de los interesados, organizaron y consensaron el traslado de dichas familias, primero de manera provisional a la comunidad de Las Ollas, en donde ya habían estado, para que más tarde de manera definitiva fueran llevadas a otro lugar en donde pudieran desarrollar su vida en mejores condiciones de seguridad y de posibilidades de desarrollo y bienestar. Frente a este nuevo hecho de violencia que se dio horas antes de iniciar el referido traslado, esta reubicación que fue consensada con los representantes de los interesados en su afán de salir de esta zona de conflicto, motivó un operativo reforzado para garantizar la seguridad al resto de las familias. La Procuraduría del Estado ha iniciado, dice aquí, las investigaciones correspondientes apoyadas con el Ejército Mexicano y la Policía Federal a fin de dar con los responsables de tan lamentables acontecimientos. Termina así este comunicado oficial del gobierno de Guerrero, donde narra pues parte de lo ocurrido en este lugar de la zona mencionada, y que pues confirma o afirma que llevaba esta seguridad estatal que finalmente no pudo reaccionar o no tuvo capacidad de respuesta frente a una agresión de esta naturaleza o lo que sea. El caso es claro. Se suman las muertes que acabamos de mencionar de Juventina y de su hijo a las tantas otras muertes de las que Manuel Olivares nos habló esta mañana en esta zona de Guerrero. Los talamontes, los sacadores de los bosques, el crimen organizado, la violencia, la muerte desmedida, las armas que se usan en contra de los pobladores, y este caso, insisto, que nos estremece. Por Juventina y por su hijo y por todos los demás que han sido asesinados en su defensa de los bosques, en su defensa de la ecología, pues es que el resto de la sociedad mexicana no puede pasar por alto un hecho de esta naturaleza. Lo seguiremos de cerca para informarle. Por lo pronto, hasta aquí.